Educación Física, episodio número 32. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo programa, a un nuevo episodio de este podcast en el que hablo de educación física. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez Ramos y estoy grabando el día 18 de septiembre de 2016. En este programa volvemos con la sección de preguntas y respuestas del podcast y voy a responder cuestiones relacionadas con la evaluación inicial, con la inspiración para elaborar nuevos contenidos, con grupos de nivel dentro de una clase, con la forma de llevar a cabo desafíos cooperativos, sobre orientación deportiva, pautas para elaborar el cuaderno del profesor y mucho más. Como siempre me puedes encontrar en elvalordelaeducacionfísica.com, en mi blog, y en la sección contactar. Allí encontrarás un formulario que me puedes enviar y que te responderé a la mayor brevedad que me sea posible. Comienza septiembre, comienza el cole y comienza una nueva temporada del podcast Educación Física. Estoy encantado de volver a grabar y de volver a empezar esta tercera temporada de este podcast y que espero que tenga la misma acogida que el año pasado, porque al final la verdad que estuvo muy bien y recibía mucho feedback por parte de ustedes. Las valoraciones de 5 estrellas en iTunes subieron muchísimo y la verdad es que estoy encantado. Así que muchas gracias porque sin vosotros al otro lado este inicio de tercera temporada no tendría ningún tipo de sentido. Y como digo, voy a empezar esta nueva temporada con una sección que gustaba mucho el año pasado, que es la de preguntas y respuestas, y que ya grabé 3 programas anteriores y que este va a ser el 4. Pero os propongo que si tenéis alguna idea o os gustaría que en este podcast se tratara una sección concreta, pues solo me lo tenéis que hacer llegar. Seré todo oído y todo vista para leer vuestros comentarios o vuestros mensajes que me hagáis llegar a través del valordelaeducacionfísica.com/contactar. Y bueno, una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a abordar las diferentes preguntas que tenemos bastante de temas muy diversos y pues nada, vamos a por las preguntas que me habéis realizado. Alberto me comenta: buenas tardes, en primer lugar me gustaría felicitarte por tu apasionado blog. Dentro de poco comienza un nuevo curso, nuevos retos y nuevas vivencias. Desafortunadamente no he tenido la oportunidad de trabajar y ejercer de profe, pero lucho por conseguirlo. Me gustaría preguntarte de dónde te inspira para elaborar esos contenidos tan creativos y novedosos a la hora de desarrollar contenidos para buscar y orientar hacia, como tú dices, lo que pretendo con el trabajo de tal unidad didáctica. En mi caso me resulta difícil elaborar la secuenciación de una unidad didáctica si no miro o modifico trabajos que voy viendo. Será que no puedo ponerlo en práctica, por eso dudo de ejercicios, actividades o tareas que pueda desarrollar. Por este motivo me apoyo en el proyecto Comba para elaborar tal secuenciación. Bueno, Alberto, pues nada, mucho ánimo para seguir luchando para que puedas ejercer de profe en algún momento y puedas disfrutar de esta apasionante profesión, ¿no? Muchas gracias por el comentario y es una buena pregunta esa de la de dónde me inspiro. La verdad es que no me lo había planteado antes, pero pensando un poco me inspiro en lo que hacen otros compañeros, por supuesto, en la utilización diferente del material. Es decir, si un material fue creado para X, le intento dar un uso diferente al de X, un uso Y, por ejemplo. Otra de las fuentes de inspiración son otras disciplinas académicas. El observar qué hacen otras disciplinas y poder adaptarlo a la tuya es otra forma que tengo de inspirarme. Y también en aspectos recreativos, ¿no? Cómo trabaja la gente de los campamentos, en cómo trabajan en esas actividades físicas de ocio. Y, por supuesto, luego le doy yo ese enfoque más didáctico que pretendo en mis clases. No es la recreación por la recreación, sino es aplicar, puede que incluso las mismas dinámicas, pero con un enfoque más educativo. Y, por supuesto, también me inspiro
leyendo libros, leyendo artículos y bicheando por la red. Eso, por supuesto. Y como ves, me inspiró en un poco de todo, ¿no? Entonces, el ver y modificar trabajo, como me comentas, a la hora de secuenciar una forma de los ejercicios que vayas a realizar, no es una mala forma la de elaborar e ir aprendiendo a establecer secuencias a través de la modificación de trabajo. Pero seguro que el ponerlo en práctica te dará información sobre qué es más difícil y qué es más fácil y, por tanto, qué debe ir primero y qué segundo. Eso seguro que cuando lo lleves a la práctica, el hecho de tú ver los ejercicios te va a reportar una información muy útil a la hora de poder secuenciar. Y bueno, si el proyecto Canvas te sirve para elaborar la secuenciación, pues perfecto. Dejo un enlace para aquellos compañeros que no conozcan el proyecto Canvas y dejo un enlace también en las notas del programa. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Y Mar me dice, ¿educación física por niveles? Dice, supongamos que estamos en tercer ciclo de primaria y comenzamos con los deportes. Nos encontramos con un grupo de alumnos, niños en su mayoría, que practican deporte en su tiempo libre y tienen facilidad para la realización de estas actividades deportivas, mientras que otro grupo de la clase, niñas en su mayoría, no practican deporte fuera del colegio y presentan un nivel motriz inferior a sus compañeros. Si hacemos grupos por igual, se hacen con el protagonismo en los juegos colectivos, predeportivos, de la unidad aquellos que más facilidad presentan. Correcto. Los demás se quejan de que no les pasan la pelota y terminan parados y sin participar. ¿Cómo plantearían la clase por niveles? Con el objetivo de que todos disfruten en base a sus posibilidades, pero sin sentirse inferiores al resto. Muchas gracias de antemano. Mar. Bueno, pues lo que Mar está planteando son los famosos grupos flexibles que se hacen en algunos colegios y consiste en dividir dos clases en tres y cada nuevo grupo responde a un nivel. Principalmente esto se lleva a cabo en las áreas instrumentales. No sé si alguno habrá trabajado en un colegio con grupos flexibles en la que se coge a sexto A y sexto B y se hacen tres grupos. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y grupo 3, y estos grupos están en función de los niveles. El nivel 1, pues el que a lo mejor tiene un nivel más básico, el nivel 2 un nivel intermedio de matemáticas y el nivel 3 un nivel avanzado. Bueno, pues básicamente esto es lo que me pregunta Mar, ¿no? Dice, en una clase tengo niños de distintos niveles, ¿cómo puedo afrontar este tema para que todos participen igual? No es un tema fácil de abordar el que comenta Mar, pero se suele dar con bastante frecuencia en nuestras clases, que toman el protagonismo aquellos niños que son mejores motrizmente y entramos en el círculo de a más y a menos menos. Así a bote pronto se me ocurren 4 soluciones. La primera es la discriminación positiva, que al fin y al cabo es discriminación. Vaya por delante que la he utilizado en determinados contenidos y funciona bien, sin ningún problema. Es decir, una discriminación en la que grupo 1, grupo 2, grupo de más nivel juega con su grupo de más nivel, grupo de un nivel parecido juega con sus compañeros que tienen un nivel parecido a la hora a nivel motriz, ¿no? Si estoy dando, por ejemplo, fútbol, en el que se puede ver un desnivel bastante elevado en muchos casos, pues, oye, los niños hacen fútbol, se plantean fútbol. Por un lado, si hay alguna niña, evidentemente, que tiene ese nivel, que ya las hay, y mejor así. Por mi colegio, por ejemplo, hay muchas niñas ya que practican fútbol y realmente tienen unas destrezas enormes. Entonces se plantean diferentes niveles, ¿no? Se hace una discriminación positiva que favorezca lo que es la participación de aquellas personas que en otro caso no participarían. Si pones a jugar a niñas o grupo, mejor dicho, no todas las niñas tienen un bajo nivel motriz. Si pones a jugar un grupo de habilidad motriz bajo en el fútbol, seguro que entre ellos interaccionan más, se meten más en el juego. Por lo contrario, si se meten un grupo de habilidad bajo con otro de habilidad alto, pues seguramente el grupo de habilidad bajo va a tener problemas, va a tener miedo a que reciban un golpe. Entonces, bueno, la discriminación positiva sería una solución. Otra solución se me ocurre utilizar y que yo
hago con mucha frecuencia, es utilizar estructuras de juego reducidas, es decir, 1 contra 1, 2 contra 2, 2 con 2 más 1, etcétera. El 1 contra 1 hace que todos los niños se impliquen sí o sí en la actividad que está desarrollando. Si yo hago un 1 contra 1 y seguimos con el mismo ejemplo de fútbol, tanto un niño como otro se van a implicar. Y claro, si este 1 contra 1 tiene un límite temporal y cada 5, 6, 7 minutos se cambia de compañero, pues digamos que estaremos aumentando el tiempo de compromiso motor y también alguna vez que te puede tocar alguien muy superior a ti, pero en otras ocasiones te puede tocar alguien muy parecido a ti, con lo cual estamos favoreciendo esa implicación y que no se sientan aislados ninguno de estos niños que tienen un nivel más bajo. El 1 contra 1 sí o sí implica a todo el mundo y dejamos el partidito lo dejamos para el final de la unidad didáctica o incluso ni se tiene por qué llegar a dar, simplemente pues se termina en el 1 contra 1 o en el 2 contra 2. Depende ya del nivel de cada clase y de lo que el maestro pretenda. Otra opción es utilizar dinámicas de juego como el reto, junto a estructuras de juego reducidas. Dejo el enlace del reto, no lo voy a explicar, que le dediqué una entrada, y dejo aquí el enlace del reto, pero realmente es muy interesante esta dinámica de juego, porque yo reto a alguien o alguien me reta a mí, y realizo el partido. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, un 1 contra 1, reto, y terminado el reto hay un intercambio de numeración que podéis leer en la entrada y vuelvo a la zona en la que puedo retar a otro compañero o que me reten. Y por último, otra solución que se me ocurre es no utilizar deportes convencionales, sino deportes alternativos, como por ejemplo la rosquilla o el big ball. La rosquilla limita la posesión de la rosquilla, que es un aro, lo limita a 3 segundos, lo cual ningún niño puede tener más de 3 segundos la rosquilla en su mano. Y el big ball directamente no se puede retener el balón porque es a través de golpeos. Entonces, si son niños muy buenos en fútbol, en baloncesto, en algún deporte que practican fuera del ámbito escolar, pues podemos utilizar otro tipo de deporte en los que ellos no sean tan hábiles, ¿no? Así que, es otra posible solución. Bueno, pasamos a la tercera pregunta que me hace Carlos y me dice: hola, me llamo Carlos y estoy elaborando una UDI de desafíos físicos cooperativos y tengo algunas dudas al respecto sobre la dinámica. He estado leyendo su post sobre ello, así como un libro de Carlos Velázquez, y algunos artículos, pero no termino de cuadrar la dinámica. Me preguntaba si me podía echar un cable, ya que habrás abordado este tipo de contenido con tus alumnos. Yo lo utilizaría para secundaria, aunque supongo que hay pocas modificaciones. Mis inquietudes son: en el caso de que planteemos alguna dinámica en la cual el alumno al final de cada reto se le da alguna pista o pregunta, tipo gincana, Casa del Tesoro, creo que los alumnos entrarían en la dinámica competitiva y se reducirían las fases de piensa, comparte y por tanto los beneficios de este tipo de desafíos. Velázquez propone en las secuencias lineal y en circuito alguna dinámica tipo tesoro en la cual tienen que avanzar por diferentes retos para conseguir abrir el tesoro. Mi duda es si los subgrupos no competirían entre ellos para conseguir abrir dicho tesoro. Bueno, Carlos nos plantea que básicamente es como una especie de gincana, pero se elabora por grupo y cada grupo tiene que ir resolviendo diferentes desafíos o desafíos cooperativos, ¿no? Entonces él dice, ¿esto nos llegaría a ser una competición entre subgrupos? Bueno, puede ser que llegue a ser una competición entre subgrupos, pero a la misma vez también hay una coordinación, una cooperación entre el grupo, entre cada uno de los subgrupos. En la dinámica que yo planteé, que es a la que te refieres en el post de 12 retos cooperativos, el objetivo final era competir contra el planteamiento de los retos. Me explico. Yo les comenté que entre toda la clase, todos los subgrupos no serían capaces de resolver de forma correcta los 12 retos. Por tanto, toda la clase tenía un objetivo común, que era la resolución de los 12 retos. Y además, cada subgrupo tenía su objetivo particular. Es decir, que si un subgrupo resolvía el reto 1 y 2, otro subgrupo el 3
el 3 y el 4, otro subgrupo, el 5 y el 6, así hasta los 12, al final habrían conseguido el reto de la sesión y cada subgrupo había conseguido 1 o 2, no habían competido entre ellos. Ese es el planteamiento que yo elaboré. También es posible realizar una búsqueda del tesoro en la que todos los grupos puedan aportar sus propias pistas para encontrarlo. Y esto de la competición depende mucho del enfoque que le dé el maestro. Pero bueno, al fin y al cabo, también es verdad que hay que competir contra algo, contra el tiempo, hay que competir contra otras clases ficticias, hay que competir contra un planteamiento que se elabore, pero lo importante es que el trabajo cooperativo se lleve a cabo de forma correcta, eso es lo más importante. También plantea Carlos una segunda pregunta que me dice: en el caso de que se planteen desafíos sin alguna dinámica lúdica más allá de la superación de los propios retos, podría ser menos divertido. Por el contrario, esas dinámicas pueden generar competición y reducir las ventajas de dichos desafíos. En definitiva, ando algo perdido y me gustaría, si es tan amable, que me orientara acerca de qué tipo de dinámicas serían las más idóneas con sus pros y sus contras. Un saludo y enhorabuena por el blog, Carlos. También se puede optar, Carlos, por el caso de que cada subgrupo resuelva sus propios retos y a mayor número de retos resueltos, mejor. Pero claro está que el tema de competición hay que abordarlo de un modo discreto, sin darle mucha importancia. Digamos que el elemento competitivo sirva exclusivamente para despertar la motivación. Y claro, cualquier dinámica, como he dicho anteriormente, al fin y al cabo es competitiva en base a que se compite contra algo. Entonces, personalmente me funciona muy bien el hecho de descargar en cualquier dinámica la responsabilidad sobre los niños. Les comento, tenéis dos opciones: cumplir las reglas o no cumplirlas. Si algún grupo no quiere cumplirlas, bueno, pues en 5 minutos tendrá resuelto todos los retos sin ningún problema. Probablemente no se divierta, sí, van a ser los primeros en ganar, vaya a ser los primeros en conseguir todos los retos, pero realmente pues a nivel de vosotros pues no tendrá mucho sentido porque lo habéis hecho sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de implicación. Y básicamente a través de este pequeño comentario pues hace que muchos de los niños quieran cumplir las reglas, ¿no? Al menos a mí me ha funcionado. Es decir, yo no pongo el acento en el resultado, sino que una vez obtenido el resultado, pues les puedes hacer preguntas a ese grupo que ha ganado, si han respetado las reglas, cómo se han sentido, qué dificultades han encontrado. Poniendo un símil un poco que suele ocurrir es que cuando un niño, por ejemplo, saca un 10 en otra asignatura, lo primero que hace cuando llegan a su casa es ese 10 produce una respuesta igualitaria en todo el mundo. Todo el mundo pasa a felicitarlo, todo el mundo pasa a darle la palmadita en la espalda, a incluso hacerle algún pequeño regalo, etcétera. Pero nadie se para, o muy poca gente al menos se para, en preguntarle a ese niño qué esfuerzo le ha costado conseguir ese 10, si realmente lo ha disfrutado, si realmente ha sido un 10 por responsabilidad, porque aun no gustándole ha estudiado. Porque nadie se para a preguntarle si ha conseguido ese 10 copiando, porque ¿por qué no lo puede conseguir copiando, no? Entonces ese tipo de preguntas que van más allá del resultado hacen que la dinámica funcione. Entonces cuando tú planteas una dinámica de desafíos cooperativos, pues una forma muy buena de que funcione es darle la responsabilidad a ellos y luego no preguntar a los primeros y darle la enhorabuena ni nada, sino preguntarles si ese tipo de cosas que van más allá del resultado, como qué tal se lo han pasado, si se han divertido, cuál ha sido ese momento en el que más han disfrutado, qué reto les ha supuesto una mayor dificultad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta que nos la hace Raquel y me dice: hola de nuevo, Quisco, darte primero de nuevo las gracias, ya que tus propuestas me son de gran utilidad. Me gustaría hacerte un par de preguntas respecto a la unidad didáctica de orientación, por si me pudieras ayudar. 1. ¿Cómo planteas las dinámicas de las sesiones 2 y 3? ¿Trabajan en 4 grupos o de manera individual, ya que dices que cada uno tiene un mapa y van cambiando los mapas? 2. ¿Cómo lo evalúas? Un saludo y gracias.
Bueno, Raquel se está refiriendo a una unidad de orientación que colgué el año pasado y que dejo, por supuesto, los enlaces en las notas del programa. Y las dinámicas de la sesión 2 y 3 eran similares. Para la sesión 2 utilicé un mapa de dificultad media y para la 3 un mapa de dificultad alta, es decir, que secuencié el contenido en función de la dificultad del mapa. Para cada uno de estos mapas, es decir, el de dificultad media tenía 4 recorridos distintos y el de dificultad alta tenía otros 4 recorridos. Y esos 4 recorridos de cada uno de los mapas, a su vez, estaban secuenciados en 2 fáciles y 2 más complejos. Entonces, cada niño tenía que realizar los 4 recorridos, o hasta donde llegara. Es decir, que un niño coge y hace un recorrido, termina el recorrido, coge otro mapa, hace el recorrido segundo y no le da tiempo a más. Vale, pues ya está, ha hecho 2 recorridos, perfecto. Entonces, cuando terminaba un recorrido, comprobaba la solución en una pared de forma autónoma, comprobar la solución que yo les había puesto anteriormente. Y si todo estaba correcto, cogía el otro mapa, ¿vale? En el mismo... Cogía el mapa de un recorrido que el siguiente que le tocara. El trabajo se puede realizar de manera individual, por parejas o grupos. En mi caso utilicé la manera individual, pero sin restricciones. De modo que si algunos llevaban el mismo mapa y querían asociarse, podían hacerlo, no había ningún problema. Entonces era una manera de forma autónoma de dejar que aquel niño que quisiera hacer su recorrido individual pudiera hacerlo, pero que también era una forma en la que de forma autónoma varios niños querían asociarse y pudieran hacerlo. Para la evaluación hay varias formas, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Hay una prueba objetiva de orientación para ver los aciertos y errores cometidos por cada alumno. Existe un diario de clase por parte del niño, una rúbrica de autoevaluación donde el niño se autoevalúe en función de qué motivación ha tenido, qué implicación él ha tenido en el mapa, en la orientación, cómo ha resuelto los conflictos que le han surgido, etcétera. Y en función de lo que tú pretendas conseguir con esa unidad, pues tendrías que elegir una prueba de evaluación u otra. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta que me hace Alberto y me dice: muy buenas tardes, soy Alberto y también maestro de educación física, aunque novato. He empezado a trabajar como tal este curso. Me gustaría que me dieses algunas sugerencias para confeccionar un cuaderno del profesor, qué aspectos debo abarcar en él y otras informaciones que me pueden ser útiles. Llevo una semana dándole vueltas y no consigo sacarle punta al asunto. Muchas gracias de antemano y un saludo. Alberto. Bueno, confeccionar un cuaderno del profesor es algo bastante personal, es algo muy que va contigo, ¿no? Entonces cada cuaderno es diferente. Pero te puedo comentar que algunos aspectos que puede que te sean de ayuda, ¿no? En mi caso, yo el cuaderno personal lo divido en tres fases, ¿no? En tres pestañas, digamos. Una, aspectos del día a día, donde voy recogiendo esos comportamientos, tanto buenos como regulares, la participación en las actividades extraescolares deportivas, la ropa, el tema aseo en el caso de que sea interesante, un registro anecdótico de comportamiento, etcétera. Es decir, esos aspectos del día a día que puedes anotar directamente, pues si un niño tiene un comportamiento muy bueno y quieres anotar ese comportamiento, pues oye, eso es un día, ahí no hay varios días. Sí, puede tener varios comportamientos buenos, pero el comportamiento se da en un día. Después hay aspectos puntuales y aquí suelo tener los resultados de la evaluación inicial, principalmente de alguna prueba como puede ser el 3JS, aunque estos datos no los utilizo para la calificación, sí me sirven para tener una información más completa del niño. Entonces son aspectos puntuales de alguna prueba o de alguna actividad que yo haga y que quiera recoger de un modo concreto. Y por otro lado, una tercera pestaña son los indicadores. Esta parte suelo tener esos indicadores que marca la ley y no puedo verificar en una sesión. Por ejemplo, coopera con sus compañeros. Ese indicador en una sesión no lo puedo recoger. Entonces como que me tengo que parar a ver si el niño realmente tiene una disposición a cooperar con sus compañeros o no. Entonces esos indicadores los tengo en una pestaña aparte, ¿no? Y a lo mejor si elaboro una unidad didáctica con
donde pongo mucho énfasis en el tema de la cooperación, pues al final de la unidad pues puedo anotar este indicador concretamente de coopera, ayuda a sus compañeros, fomenta un buen clima en el aula, etcétera, ¿no? Entonces estos son los 3 apartados que tengo personalmente, aunque como te digo es algo muy personal. Bueno, también tengo un apartado de faltas de asistencia normal, en el que yo no pregunto, directamente sé cuando un niño ha faltado o no ha faltado y ya está. No paso lista de clase todos los días, por supuesto que no, simplemente ¿quién ha faltado hoy? Fulanito, lo anoto y se acabó, no hace falta. Es un poco también muy por encima este registro de falta de asistencia, por tener una idea nada más. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta y me dice José Carlos: hola Francisco Javier, me parece un fuera de serie por toda tu dedicación a la educación física y las entradas que publicas son muy buenas. Muchas gracias, José Carlos. Respecto a la temporalización que propones, me surge una dudilla. Cuando mencionas evaluación inicial, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué actividades realizas en esas sesiones? Muchas gracias por anticipado. Bueno, con la evaluación inicial me estoy refiriendo a hacer una serie de pruebas para hacerme una rápida idea de algunas cosas que quiero saber de los niños. Por ejemplo, si quieres saber cómo trabajan en equipo, puedes plantear 1 o 2 sesiones de desafíos cooperativos y ver cómo funcionan, anotando aquellos casos más discordantes. Si, pues este niño está atravesado porque no quiere participar en el trabajo cooperativo, pues lo anota. Este niño es un fuera de serie, tira del grupo, es como un líder, quiere que todo vaya para adelante, pues lo anota. Y tú, tampoco sin ser extremadamente exhaustivo, ves cuando una clase hay muchos casos discordantes o hay clases que muestran más bien apatía ante este tipo de trabajo, o hay clases en las que hay varios niños que aglutinan al resto y van hacia adelante en este tipo de trabajo. Entonces, bueno, ya tienes esa información primera que te puede ayudar a plantear las unidades didácticas venideras. En el caso que quieras saber cómo afrontan la expresión corporal, yo no sé, estos niños, cuando yo llegue al tema de la expresión corporal, a ver qué pruebas les hago ahora a principio de curso para yo saber cómo afrontarla. Bueno, puedes hacer un pequeño escenario, 2 o 3 colchonetas en las que los niños se vayan subiendo y el resto los vaya imitando mientras suene música, por ejemplo. De este modo detectarás el nivel de pudor que le pueden tener a la música, al baile, a expresarse. Incluso cuando estén arriba en el escenario le puedes ir dando algunas pautas: baila triste, baila con cara de alegría, baila como si nadie te viera, baila, en fin, etcétera. Si tu pretensión es comprobar el nivel de habilidades motrices básicas, yo realizaría el test de coordinación 3J+S, ¿vale? Que ya escribí en una entrada y que ha salido publicado últimamente el artículo en la revista internacional de Medicina y Ciencia de Actividad Física y el Deporte, y es un test que está perfectamente validado y que te va a costar un poquillo al principio llevarlo a cabo, pero que no es nada difícil y lo recomiendo. Digamos que en función de lo que pretendas observar, puedes hacer algunas pruebas u otras, y estas no tienen por qué ser tienen que ser test validados científicamente, sino que cualquier prueba que te ayude a ver por encima aquello que tú estás buscando sería suficiente. No es necesario hacer el Corona B, no es necesario hacer el test de Cooper para comprobar ciertos aspectos. Entonces, una evaluación inicial la educación física es tan amplia que tú tendrás que ver qué quieres ver en esta evaluación inicial. Porque no solamente hay aspectos de habilidades motrices básicas, también hay aspectos, como hemos mencionado, de expresión corporal, o hay aspectos de trabajo en equipo, o hay aspectos de cómo pueden afrontar la actividad de la naturaleza, o quieres ver cómo los niños respetan el material y sacan mucho material y vas anotando quién lo respeta y quién no. En fin, cada prueba, cada evaluación inicial requiere de unas acciones, unas pruebas que tú mismo te puedes inventar para observar por encima cómo funciona la clase. Y por último, José Manuel me dice: ¿no sería mala idea un curso sobre el uso de las TIC en educación física, aplicaciones para trabajar y organizarse, uso de la tablet, etcétera?
Claro, personalmente no utilizo papel en las clases. Con el iPad, que es lo que yo utilizo, lo hago prácticamente todo. Nota de los alumnos, nota del día a día. Si me llega un documento a través del correo, lo pongo en su carpeta correspondiente. Si me llega ese documento físicamente, lo escaneo y lo meto en su carpeta. El calendario para las excursiones, los días señalados, las tareas que tengo pendientes las anoto en el iPad, las fotos, los vídeos, prácticamente lo hago todo. Llevo 4 años con él y este año que comienza es el 5º y también lo utilizo para mis clases del día a día con los chicos y escribí un artículo al respecto en el que se titulaba 10 usos de las TIC en educación física, que también lo dejo en las notas del programa por si le queréis echar un vistazo. Bien, pues como José Manuel plantea, si queréis que elabore un curso o un pequeño ebook, libro, donde explique cómo me organizo con el iPad y qué aplicaciones utilizo y cómo para no necesitar prácticamente papel, pues solamente tenéis que decírmelo y estaré encantado de hacerlo, ya que es una cosa que me gusta mucho y si hay suficiente gente interesada, podéis contar con ello. Así que, bueno, en el valor de la educacionfísica.com/contactar, pues me podéis, me lo podéis comentar, ¿vale? Y nada más, hasta aquí este programa de esta nueva temporada de preguntas y respuestas. Espero que os haya sido útil y que os haya servido. Y nada más, que ante todo, antes de despedirme, quiero daros muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que me ayudan un montón, me ayudan a posicionar el podcast, me dan energía y me dan ánimos para seguir haciéndolo. Y todos vuestros feedback realmente es como el alimento sano, saludable, que me sirve para estar aquí, a este lado del micrófono y a este lado del blog, ¿vale? Entonces, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y, como digo, sin vosotros nada de esto sería posible. Y nada más, solamente desearte que hasta el próximo podcast, pues nada, pues que seas muy feliz y que tengas muy buenos días. Adiós.